Entre murmuros, dos personas se burlaban de un joven que había fallado una vez más los exámenes imperiales. Se regocijaban por el hecho de que no tuviera padre o madre, tener que tomar la prueba durante 3 años consecutivos. Era un erudito inútil y debió utilizar ese tiempo para aprender alguna habilidad. A su vez, este joven se cuestionaba si tomar los exámenes imperiales era parte de su futuro, puesto que incluso los maestros del condado ganaban menos que una tienda de carpintería. Si él hubiese aprendido las habilidades de carpintero, no estaría muriendo de hambre en estos momentos. Colocaba su primera promesa en una calabaza, para posteriormente lanzarla al río. Independientemente de lo que hiciera en el futuro, tenía que sobrevivir. Poco después, gritos de ayuda se oían a lo lejos. Era Wang Yukai junto a otras personas. Habían quedado atrapados en un acantilado. Meng Hao, mientras le lanzaba una liana, escuchaba que fueron raptados por una mujer voladora para volverlos sirvientes de una secta. Replicando el sinsentido, Meng Hao sintió una ráfaga de aire. Era la mujer voladora. La mujer, al ver a nuestro protagonista, dice que al estar allí, también tenía las calificaciones y lo lanza junto al grupo de 3. Meng Hao, atemorizado, pregunta sobre la identidad de la mujer, pero ella, haciendo caso omiso, se los lleva en el aire atravesando las montañas. El grupo ve a la mujer voladora, diciéndole a otras 2 personas que llevaran el grupo al cuarto de los sirvientes. Después de que la mujer voladora se fuera, el encargado del grupo menciona que la hermana mayor Su se le entregó un envidiable colgante de viento que le permitía volar, incluso si no se encontraba en el reino de establecimiento de la fundación. Antes de dirigirse al cuarto de los sirvientes, Meng Hao le pregunta al encargado del grupo sobre dónde se encontraban, a lo cual el encargado del grupo, con una sonrisa en el rostro, menciona la secta Confianza. Secta que en su momento de gloria perteneció a las 4 sectas principales del estado de Zhao. Sin embargo, desde hace 400 años, momento en que sus antepasados desaparecieron, la secta empezó a decaer, necesitando que sus discípulos recluten miembros en el exterior. Aunque Meng Hao parecía complacido con lo que le deparaba en el futuro, el joven gordito no. Provenía de una casa adinerada e incluso tenía unas cuantas concubinas, molestando al encargado en el proceso. Al llegar al distrito norte, Meng Hao y el gordito fueron llevados al supervisor de los sirvientes, el cual les dijo que tenían que trabajar allí durante 30 años para ganar la libertad. Si intentaban huir, morirían, entregándoles un uniforme de sirvientes junto a un manual. El supervisor también les menciona que no era necesario trabajar durante tanto tiempo, siempre y cuando logren alcanzar el primer nivel de condensación de ki. Entonces serían ascendidos a discípulos de la secta exterior. Su trabajo, a partir del día siguiente, todos los días tendrían que llevarle 10 troncos de madera. Ya en sus habitaciones, el joven gordito se quejaba debido a que él era un señor, no necesitaba trabajar, también estaba comprometido con una joven señorita. Para Meng Hao no tenía sentido discutir con una persona rica, después de todo, no serviría de nada después de 30 años. Nuestro protagonista decidió darle una oportunidad al manual de condensación Ki. Si no funcionaba, en un futuro lo vendería. En el interior del libro, hablaban que al pertenecer a la secta Confianza, era necesario encontrar en alguien en quien confiar, y así uno estaría libre de preocupaciones. Repentinamente un gordito sonámbulo intentó morder a Meng Hao, pensando que él había tomado su mantobu y a su esposa. Al evitarlo, el gordito mordió el escritorio y regresó como si nada hubiese pasado a su cama. Sin embargo, Meng Hao se percató que los dientes del gordito habían perforado el escritorio. Era de noche, pero los problemas no acababan. Una persona estaba en la puerta. Alguien que se hacía llamar Abuelo Tigre vino a ordenarles que cada uno de ellos tenía que cortar 10 árboles para él, intentando aprovecharse del par de novatos. Pero apresuradamente, Meng Hao le grita al gordito que alguien estaba robando a su manto y a su chica. Un sonámbulo y enojado gordito se abalanza contra el Abuelo Tigre, y este a su vez golpea al gordito, haciendo tanto ruido que molestaron al supervisor de los sirvientes. Asustado, el Abuelo Tigre menciona que si se ofendía al supervisor, uno se quedaría sin comida. Meng Hao le dice al gordito que el mantú y su chica fueron regresados, por lo que el gordito regresa a la cama. Aprovechando la oportunidad, el Abuelo Tigre huye del lugar. Al día siguiente, un gordito adolorido despierta quejándose como si hubiese sido golpeado. Meng Hao le dice que no es nada, que la hinchazón y la sangre es por los mosquitos, pero también le dice que cuide de sus dientes, porque es mejor tenerlos afilados. Después de cortar unos cuantos árboles, Meng Hao aprovecha el descanso para estudiar el manual de condensación Ki, pero al anochecer no había hecho progreso alguno. Confió en el gordito para poder comer, e incluso estuvo estudiando el manual de condensación Ki durante toda la noche. Pasaron los días, esa fue la rutina de nuestro protagonista, talar, practicar y estudiar el manual de condensación Ki. Así pasaron 4 meses. Meng Hao fue capaz de condensar Ki en su cuerpo, faltando poco para que pudiera extenderlo por todo su cuerpo. Esa noche, Meng Hao atravesó el primer nivel de condensación Ki. Al día siguiente, el supervisor le dijo que llegar al primer nivel en 4 meses no era sobresaliente, pero tampoco era malo. Le mencionó que cada mes, a los miembros externos de la secta recibirían piedras espirituales y píldoras medicinales.
Por último, también le advirtió que allí otras personas también podrían robar sus pertenencias. Meng Hao, al inyectar ki en un jade entregado por el supervisor, llegó al pabellón de tesoros de la secta exterior. Viendo la cantidad de tesoros que se encontraban en el pabellón, estaba sorprendido por la riqueza de los inmortales. Entre tantos tesoros se encontraba un espejo de cobre que le llamó la atención. En ese momento apareció el encargado, diciendo que aquel espejo había sido creado a partir de un rayo que cayó del cielo. Y aunque el patriarca Confianza lo obtuvo y no logró entenderlo, pensó que era un verdadero tesoro celestial. Como había sido visto por nuestro protagonista, el encargado mencionó que era el destino, le entregó el espejo y sin darle oportunidad de refutar, fue expulsado del pabellón. Llegando a su habitación, Meng Hao estudió el espejo de cobre, pero no obtuvo ningún resultado. Ya era septiembre y él había aceptado completamente que no volvería a ser un erudito. Se había convertido en un discípulo exterior de la secta. Cerrando los ojos, comenzó a cultivar. Días más tarde, el cultivo de Meng Hao fue interrumpido por los gritos de alguien. Le habían robado sus piedras espirituales a un discípulo. No era la primera vez que sucedía en estos días. Era una regla de la secta exterior. Era como las personas que ponían insectos venenosos a luchar entre ellos para ver cuál era más fuerte y así crear al mejor insecto. Solo que la única diferencia entre nosotros es que no éramos bichos. ¿Cómo iba a durar una secta de esta manera? Meng Hao no estaba interesado en esto. Regresó a cultivar. Llegar al segundo nivel, uno necesitaba al menos el doble del tiempo que el primer nivel. Por lo tanto, el tercer y el cuarto nivel serían aún más difíciles de alcanzar. Se necesitaba piedras espirituales para poder recortar ese tiempo. Sin embargo, las piedras que regalaban cada mes no eran suficientes. Se podía ver la razón por la que otros discípulos robaban a los demás. De afuera provenían sonidos de campanas. El rostro feliz de Meng Hao mostraba que era el día donde se repartían las piedras espirituales. Los demás discípulos también se dirigían a la suntuosa plaza. Allí se encontraban los que repartían las piedras espirituales. Entre ellos estaba la mujer voladora, la hermana mayor Su. Por lo general, la distribución era bastante intensa, pero esta vez lo sería aún más. Para poder consumir las píldoras, uno necesitaría esperar 24 horas. También se sabía que había un promovido a la secta exterior, por lo que el distribuidor, llamado Tío Shangwan, repartió otro tipo especial de píldora. Esta iba para Meng Hao. Sin embargo, no era algo de que alegrarse. Frente a discípulos de mayor nivel, estaba en serios problemas. Incluso ancianos de la secta, que estaban mirando a la distancia, se preguntaban eso. Sin embargo, antes de que el distribuidor se fuera, nuestro protagonista objetó. El hecho de poder venir a la secta Confianza y vivir entre cultivadores era el mayor golpe de fortuna que había tenido. La persona que le había brindado esa fortuna era la hermana mayor Su. Dijo que la había estado buscando para agradecerle y ahora existía una buena manera para hacerlo, y esa era entregarle la píldora a ella. La hermana mayor Su, con una mirada impasible en el rostro, aceptó la píldora y antes de salir le lanzó una llave de entrada a una cueva espiritual que se le había entregado a ella cuando era discípulo exterior. Era una cueva con una gran cantidad de energía espiritual y dado que fue prestada por un discípulo interior, entonces era poco probable que alguien se la quitara. Los ancianos de la secta que miraban a lo lejos reían y se alegraban de que un discípulo entendiera el significado de la secta Confianza. Llegando a la cumbre de la montaña, en la cueva de la hermana mayor Su, se sabía que era un regalo demasiado grande. Meng Hao estaba encantado. Cultivar durante un día aquí significaba cultivar durante 2 meses afuera, y aunque la energía espiritual no fuera tan fuerte como antes, todavía agradecía los arreglos que había hecho ella. Días después, nuestro protagonista pensaba en el joven gordito al mirar un pollo en la ladera. Fue a capturarlo para dárselo al gordito, pero algo repentinamente sucedió. Algo se movió en la bolsa de almacenamiento de Meng Hao. Entonces, el trasero del pollo explotó. No podían ser las piedras espirituales, tenía que ser el espejo de cobre. A lo lejos se veía un venado, y nuestro protagonista fue tras él con el espejo en mano, para posteriormente explotarle el trasero. Nuestro Meng Hao no estaba satisfecho, necesitaba más pruebas. Funcionó con un conejo, con un simio, pero no con un armadillo, con una pantera sí. Parece ser que el espejo se activaba con oponentes con pelos y plumas. Al darse cuenta que pasó todo el día persiguiendo animales, decidió buscar al gordito otro día. Sin embargo, se escuchó un rugido a lo lejos. Era una bestia demoníaca atraída por la sangre de los animales. Se encontraba en el segundo nivel de condensación Ki. Dispuesto a probar el espejo en una bestia demoníaca, intentó probar suerte. Por fortuna, el espejo podía explotar las bestias demoníacas. También recuerda que según el manual de condensación Ki, las bestias demoníacas tenían un núcleo similar a las piedras espirituales. Ya dentro de la cueva espiritual, Meng Hao consume la píldora espiritual y seguido va el núcleo demoníaco. Su efecto era impresionante. Había logrado atravesar el segundo nivel de condensación Ki. Estaba dichoso. Con el espejo de cobre no tendría ningún problema en conseguir más núcleos demoníacos. En ese momento, Meng Hao ve otro núcleo demoníaco.
En duda, pensaba si había recogido otro, pero no existía esa casualidad. Las piedras espirituales también habían desaparecido. Significaba que aquel espejo de cobre lo había transformado en otro núcleo demoníaco. Para comprobar esa hipótesis, tendríamos que esperar hasta el día de distribución de piedras. Mientras tanto, nuestro protagonista tendría cosas que hacer. El manual decía que al llegar al 5º nivel, uno podría aprender la técnica de caminar por el aire, mientras que en el 2º nivel, uno aprendería la habilidad serpiente de llamas. Pasaron 10 días. Faltaban otros 10 días más para el día de la distribución de píldoras y piedras. Menhao se encontraba nuevamente en el bosque cazando bestias demoníacas. Tener el espejo de cobre era de bastante utilidad. Incluso necesitaba adentrarse más en el bosque para poder utilizarlo. Entonces escuchó un rugido en el interior del bosque. Tenía la misma presencia que el tío Shangwan, por lo que no podía ser imprudente, tenía que retirarse. Con eso, el día de la distribución de piedras había llegado, y Menhao todavía tenía la reputación de ser respaldado por un discípulo interno. Al recibir la recompensa, decidió alejarse, pero al parecer no todo iba a ser tan fácil. Se topó con un discípulo mayor. Era el hermano mayor Zhao, bastante arrogante, pedía que le entregara sus píldoras y piedras espirituales, el cual, haciendo caso omiso a la súplica de Menhao, también quería que le entregara su cueva espiritual, de lo contrario acabaría con él. Enojado, Menhao le lanzó una serpiente de fuego. Sorprendido, el hermano mayor Zhao contraatacó con una espada voladora, pero esto era una distracción. Inmediatamente nuestro protagonista emprendió la huida. El hermano mayor Zhao no podía dejar escapar un tesoro tan valioso, tenía que perseguirlo. Menhao, familiarizado con el bosque, escapaba rápidamente, no dejándole otra opción al hermano mayor Zhao que utilizar la técnica de 3er nivel, transformación de bestia demoníaca, alcanzándolo en un instante. Parecido a un mono, Menhao se cuestionaba si debería utilizar el espejo de cobre. Entonces, siendo forzado, sacó su espejo para que posteriormente el estómago del hermano mayor Zhao se expandiera y sucediera lo que tenía que suceder. Su trasero explotó. Sin embargo, no era el fin del hermano Zhao. Estaba tan enojado que después de acabar con Menhao, bajaría a la montaña y buscaría a su inexistente familia para continuar con ellos. Irritado, Menhao continuó utilizando su espejo, el cual atacó otras partes de su cuerpo, finalizando con su vida. Era un mundo diferente a lo que había vivido hasta ahora. El fuerte se aprovechaba del débil. No existía la amabilidad, la justicia y la etiqueta que había aprendido en su escuela. Tomando la bolsa de almacenamiento de su oponente y quemando el cuerpo que yacía sin vida, Menhao regresó a su cueva espiritual. Estaba profundamente pensativo, y al lado estaba la bolsa de almacenamiento que no había sido abierta. Al ocultarse el sol, se levantó y encontró la bolsa de almacenamiento. Contenía varias piedras y píldoras espirituales. También contenía la técnica de transformación demoníaca. Tenía que tener cuidado, dado que su espejo ahora podía disparar a varias partes del cuerpo. Mientras justificaba lo que sucedió en el día, intentaba probar su hipótesis al ver el espejo de cobre. No funcionó con una piedra espiritual, pero al agregar una segunda, apareció un segundo núcleo demoníaco. Estaba feliz, no dudó en convertir sus piedras espirituales, y sin esperar más tiempo comenzó a cultivar. Después de un tiempo llegó al 3er nivel de condensación Qi. Ahora, aunque no pudiera ser calificado como fuerte, al menos no podría ser intimidado. También había pasado un tiempo desde que visitó al gordito. Mientras caminaba con pollos en las manos, encontró una persona siendo adulada por otros dos. Hablaban sobre lo preparado que estaba el hermano mayor Wang para aplicar a la prueba de discípulos interiores. Wang Tenfei, un genio muy conocido de la secta, era la persona que estaba siendo adulada. Asintió con su cabeza para saludar a nuestro protagonista y continuó con su camino. Nuestro protagonista se dio cuenta que Wang Tenfei caminaba sobre el aire, así que esa persona estaba al menos en el 5º nivel de condensación Qi. Mientras se adentraba en el bosque, escuchaba personas talando. Allí estaba el gordito. Menhao, al llamarlo, repentinamente vio que el filo del hacha apuntaba hacia él. El gordito estaba durmiendo nuevamente. Mientras Li Figui continuaba durmiendo, nuestro protagonista preparaba los pollos, desprendiendo un agradable olor, lo que despertó a Li Figui. Mientras comían, se ponían al día de los 2 meses que habían pasado. Li Figui mencionaba que su cultivo no había mejorado. Sin embargo, sus dientes se fortalecían cada vez más. Mientras estaban en ello, Menhao le dio una píldora de condensación de Qi. Así pasaron el día conversando. Nos encontramos en la zona pública, conocida como la zona de la muerte. Se podía ver una persona lastimada huyendo mientras era perseguida, para que un tiempo después cayera sin vida. El ganador recogió una bolsa de almacenamiento, le dio una sonrisa siniestra a Menhao y se fue. Nuestro protagonista se cuestionaba sobre entrar a la zona pública. La distribución mensual era insuficiente para cultivar y competir. Obtener elementos para el cultivo a costa de su vida parecía no valer la pena. A nuestro protagonista se le ocurrió una idea. Fue al taller de cultivo, donde compró píldoras que tenían otras funciones aparte de cultivar, gastando un buen precio. Tenía el pensamiento que entre más gastara, mayor sería el beneficio que obtendría. De esta manera, al borde de la zona pública,
abrió una tienda de píldoras. Buscando potenciales clientes, Menhao encontró un discípulo que tenía una herida en su hombro y fuera de la plaza empezó a gritarle que su píldora podría curar esas heridas que tenía. Distraído, el discípulo fue herido nuevamente. Exasperado, mandó a callar a Menhao debido a que era una estafa. Sin embargo, este último, con una radiante sonrisa, le dice que sus piedras espirituales serían de su oponente si era acabado. En su lugar, comprar una píldora curativa equivaldría a comprar una vida. Enojado, el oponente ya estaba haciendo planes para nuestro Menhao, y asustado, el discípulo estafado decide comprar una píldora. Menhao felizmente le lanza una píldora curativa. Entonces sus heridas se regeneran en un instante. El estafado al recuperarse le da la vuelta al combate. Pero aquí no acaba el negocio del estafador Hao. Rápidamente le trató de vender una píldora al contrincante, a lo que se pudo ver la frustración del cliente traicionado. Pero no era todo, no dejaría que su contrincante comprara una píldora, e hizo una puja por la píldora. Repentinamente se volvió una subasta, de 2 a 3 y de 4 a 5. Molesto, el contrincante arremetió contra Menhao. Sin embargo, su insolencia no duró mucho. Fue recibido con una bofetada, revelándole al público que había llegado a la tercera capa de condensación Qi. De esta manera, Menhao pasó el día, recibió varias compras, y cuando otros lo veían acercarse, dejaba de pelear y se retiraban. Ganó dinero sin pelear y ellos mantuvieron su vida. Había ganado un total de 53 piedras espirituales. Era un método más fácil y más rápido que robar a las personas. Dentro del botín del día también se encontró una pequeña píldora. Era una píldora cosmética. Podía utilizar para mantener la apariencia física de una persona. Acostándose para el siguiente día de trabajo, Menhao escuchó a alguien en la puerta. Era la hermana mayor Su. Sorprendido, rápidamente recoge sus piedras espirituales. Se inclina ante ella para saludarla y posteriormente invitarla a sentar. La hermana mayor Su declina y le dice que venía a ver cómo se encontraba y para mencionarle que a partir del día siguiente estaría cultivando de manera aislada. Elocuentemente Menhao aprovecha la oportunidad y le ofrece la píldora cosmética como agradecimiento, diciéndole que la había comprado para ella y que le gustaría que ella siempre siguiera estando joven. La hermana mayor le menciona que aquella píldora solo era efectiva para personas menores al 5º nivel. Ella se encontraba en el 7º. Al ver a Menhao dispuesto a cambiar piedras espirituales por ella, la hermana mayor acepta la píldora y después de pensar un rato, decide darle un objeto mágico que protegería a su portador. Viendo que la hermana mayor se despedía, decidió acompañarla para hacerle preguntas respecto al cultivo. De esa manera, caminando bajo la luz de la luna, el dúo era observado por el anciano que observaba a Menhao el día de la distribución de píldoras, rectificando que él entendía la verdadera interpretación de tener a alguien en quien confiar. Menhao pensaba que la hermana mayor Su era fría y si no fuera por eso, pensaría en casarse con ella, pero no era momento para pensar en esto. Al día siguiente, Menhao, estableciendo su tienda en la plaza pública, es visto por el contrincante que fue abofeteado por él, el cual decide dar media vuelta y regresar a cultivar. Posteriormente se nos presenta a Cao Yan. Su cultivo estaba en lo alto de la segunda capa, pero se aprovechaba de que su primo era el discípulo número 1 bajo el nivel de la zona pública. Al ver a Cao Yan, varios discípulos lo evadían. Menhao, preguntándose sobre quién sería su próxima víctima, se topa con Cao Yan y a su vez le pregunta si le gustaría comprar píldoras medicinales. Irritado, Cao Yan le dice que cuando sale a comprar nunca gasta dinero, por lo que él tendría que darle todo lo que tuviera. De lo contrario, si es lento, su cuello estaría roto. Optimista, Menhao le menciona que robar es malo según los sabios. Cada vez más molesto, Cao Yan lo vuelve a amenazar. Incluso nadie se atrevería a decirle nada. Menhao contraargumenta que no podría ser golpeado debido a que estaba fuera de la zona pública, pero en ese momento su mano fue golpeada. Para el altivo Cao Yan, si él decía que estaba dentro, estaba dentro. Enojado, Menhao se abalanza contra él y le da una bofetada, tirándolo al suelo. Mientras lo pisaba, le decía que comprar cosas sin dinero resultaría en el desperdicio de su propia vida. Los mismos sabios también decían que si no abría su negocio hoy, no tendría piedras espirituales, doblando su brazo en el proceso. Nuestro enojado Menhao, a punto de romperle el brazo, le instigaba que él estaba tranquilo. Cao Yan, intentando que se tranquilizara, le dijo que quería comprar medicina. Dando un giro de 180 grados, nuestro Menhao lo levanta rápidamente, con una sonrisa complaciente, ofreciéndole varios tipos de píldoras, diciéndole que necesitaba todas ellas. Sin otra opción, Cao Yan tuvo que comprar todas ellas. Un tiempo más tarde, se observaba a Cao Yan hablando con su primo llamado Lu. Le decía que hace 15 días fue robado y con ello, casi su vida fue extinguida. Al contarle lo sucedido, transcurrió un día y allí yacía Menhao en la zona pública con su tienda. Solo que esta vez había algo diferente. Estaba el primo Lu con una pancarta. Le decía a Menhao que su cultivo sería paralizado si continuaba con la tienda. Era de noche. Menhao yacía cultivando en su cueva espiritual. A pesar de que la cueva no tenía tanta energía como antes, todavía podía alcanzar el límite del tercer nivel. Estaba a un paso del cuarto nivel.
En este punto, unas pocas piedras espirituales de condensación espiritual no tendrían efecto, pero si fueran 1000, la situación sería diferente. La mirada afilada de Menhao lo decía todo. Si él no destruía a su enemigo, él sería destruido. Cerró los ojos y continuó cultivando, pero aún no era suficiente. Con el espejo de cobre, convertía las piedras espirituales en píldoras de condensación para después ingerirlas. Después de un tiempo, la energía espiritual condensada explotó una prenda de Menhao, y también se vislumbraban rastros de impurezas de su cuerpo. Había alcanzado el 4º nivel de condensación Qi. Al día siguiente, en la mañana, un par de discípulos pululaban de un nervioso Menhao. Cerca al mediodía, llegaba el hermano mayor Lu con su pancarta. Menhao abrió los ojos y sin dudar de su bolsa de almacenamiento agarró una daga y la lanzó. Sin embargo, con una sonrisa en el rostro, el primo mayor Lu utilizó una técnica llamada Espada del Sol Púrpura para bloquear la daga. En ello, se dio cuenta que su contrincante había logrado el 4º nivel. Irritado, continuó con su ataque. Pensaba que su oponente, al no tener objetos mágicos, no sería un rival para él. Sin embargo, la realidad no era esa. Su espada fue bloqueada por otra daga imbuida en Qi, sorprendiendo al primo mayor Lu. Menhao preguntaba cuántas veces su espada podría enfrentar a sus dagas voladoras. Después de todo, él tenía un montón de ellas. Mientras las espadas se enfrentaban en el aire, Menhao arremetía con una serpiente de fuego, mientras el primo mayor Lu contraatacaba con la misma técnica, demostrando que la técnica de Menhao era más fuerte. De esa manera, el primo mayor Lu escupió una bocanada de sangre. Molesto, la espada del primo Lu seguía rompiendo las dagas voladoras, mientras que Menhao solo con tocar su bolsa de almacenamiento las reponía. Con aún más dagas voladoras, era momento de contraatacar. 6 dagas explotaron en la imponente espada, haciendo que el primo Lu expulse otra bocanada de sangre. Aprovechando el momento crítico, Menhao materializa otra daga voladora y se abalanza contra él. Desafortunadamente, el combate no había acabado. El primo Lu tenía un as bajo la manga. El collar de calabaza que tenía en su cuello comenzó a crecer. Creció tanto que era más grande que una persona, sorprendiendo a Menhao. Para poder utilizar este tesoro mágico en todo su esplendor, era necesario también llegar a la 4ª etapa. Este regalo era dado por el hermano mayor Guan Tenfei. El tesoro chocó con la daga, rompiéndola al instante, lo que produjo que Menhao expulsara una bocanada de sangre. Cuando el tesoro iba a estamparse con Menhao, una esfera lo protegió, fragmentando la calabaza en el acto. Había sido protegido por una especie de moneda. Era el tesoro mágico que le había regalado la hermana mayor Su. La calabaza, la cual perdió su efecto, fue tomada por Menhao, lo que hizo que el primo mayor le advirtiera sobre las consecuencias de ofender al hermano mayor Guan Tenfei. Una de las reglas de la secta era que si tomabas algo, dicho objeto te pertenecía, pero no era momento de preocuparse por eso. Aunque Menhao no pudiera matarlo, Menhao le paralizaría el cultivo, como el primo mayor Lu le había mencionado la vez pasada. En una montaña del este, Guan Tenfei era enterado de lo que había sucedido. Recordaba que Menhao era un protegido de la hermana mayor Su Qin. De esa manera, solo haría que Menhao se paralizara a sí mismo, cortara un pie y una mano y sería expulsado de la secta. Al anochecer, Menhao consideraba entregar la calabaza para evitar la tormenta que se avecinaba. Escuchó que llamaban a la puerta. Era otro esbirro de Guan Tenfei. Venía para entregarle un mensaje. De acuerdo a sus palabras, Menhao no era alguien que cultivaba el corazón y había causado múltiples descontentos en la zona pública, por lo que debería recibir un castigo adecuado. Era mañana, el día de la entrega de suministros. Obviamente no eran palabras de un alto mando de la secta, pero así era como se veía Guan Tenfei. Tampoco hace falta decir que obedecer al castigo de Guan Tenfei terminaría con la vida de nuestro protagonista. Menhao consideraba si debería escapar, pero en el fondo sabía que no tenía que hacerlo. Pasó toda la noche pensando en ello. Había hecho lo correcto y no debería de arrepentirse. Rectificó lo que había aprendido en la secta Confianza, la ley de la jungla. Todo esto había sucedido porque su cultivación era baja. Organizó su ropa y se preparó para salir. La plaza se encontraba abarrotada. Se debía a la presencia de Guan Tenfei. Y sin más, el día de la distribución de píldoras había comenzado. Transcurrió sin ningún problema. Sin embargo, al finalizar, Menhao se estremeció. Era Guan Tenfei. Venía a pedir lo que le pertenecía. Nuestro protagonista replicó las reglas de la secta. En esta situación, solo podía apretar los puños. Guan Tenfei era autoritario. Atacó con energía espiritual a un Menhao que solo podía quedarse de pie. Sus ropas fueron desgarradas, pero se mantuvo a salvo debido al tesoro mágico de la hermana mayor Su Qin. Desafortunadamente, la situación no había acabado aquí. Guan Tenfei disparó contra el tesoro mágico destruyéndolo en el acto, cosa que afectó a su portador, haciendo que Menhao escupiera una bocanada de sangre. Sin embargo, tenía que ser tenaz, no tenía que arrodillarse. Su enemigo volvió a hacer la solicitud. Con otra bocanada de sangre, entregó el objeto mágico que le había quitado al primo mayor Lu.
No obstante, la desgracia no finalizaba. Tenía que paralizar su cultivo, amputarse y finalmente dejar la secta. La frustración de Menhao penetraba la palma de sus manos. Sus ojos estaban llenos de ira. Justo antes de que Wang Tenfei volviera a atacar, un anciano de la secta detuvo la situación, el cual, con aire altivo, dejó la plaza, dejando a un Menhao sin una pizca de luz en sus ojos. Al llegar a la cueva espiritual, cayó inconsciente, todavía apretando sus puños. No fue hasta 2 días después que despertó con un agudo dolor. Al abrir sus manos manchadas de sangre, yacían uñas desprendidas de sus dedos, producto de soportar tal frustración. Parecía que únicamente podía confiar en él mismo. Todavía no se había dado cuenta que la hermana mayor Sukin se encontraba en la puerta. Buenos días a todos, espero estén teniendo un excelente día. Gracias por llegar hasta aquí. Esta fue la primera serie que subí a YouTube, por lo que siempre he estado pensando en hacerla de nuevo pero con un poco más de calidad. Una vez más, gracias por ver y no olviden darle me gusta y comentar.